La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Ayunando 3 veces a la semana, haciendo 4 vigilias y yendo a todas las convenciones. Pero eso no dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Entonces la gente se inventa un montón de teorías para que uno viva limpio. Pero la Biblia dice así de simple: con guardar tu palabra. Quiere decir que usted, esas luchas que tiene con las tentaciones, con la carne, con etcétera y compañía, las puede arreglar guardando la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he atesorado tus dichos. Es que hay que ser santo. Hay que ser santo. Sí, está bien. ¿Cómo? Porque ese es el qué. Si yo le predico a usted un sermón de que tenemos que ser santos, lo puedo poner hasta a gritar, a llorar, a aplaudir, pasan al altar. Ese es el qué. Pero mañana cuando usted tenga una tentación dirá: hermano, tiene razón, pero ¿cómo hago yo, hermano? ¿Cómo? Y el problema del cristiano es que le predican sermones motivacionales del qué. Usted debe ser fiel. Sí, claro. Y te lo pruebo con la escritura y tú no puedes decir que no, así que tienes que aplaudir y decir amén. Pero mañana cuando tengas problemas para la fidelidad, dice: hermano, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago? ¿Cierto? Con todo. ¿Cómo soporto la prueba? ¿Cómo yo me mantengo santo? ¿Cómo me mantengo venciendo sobre la carne? ¿Cómo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esta mañana, hermano, citó el versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces nosotros, por darle un énfasis exagerado al carisma o a la emoción, a la sensación de sabrosura que tenemos, de pronto nos olvidamos de otro aspecto de la vida cristiana, que es el fundamento. ¿Cómo se vence al diablo? Bueno, si te coge versículos y le inventa un poco de cosas y hay poder y te resisto, Satanás, y machácale la cabeza al diablo, machácale. ¿Y qué cabeza le va a machacar si el diablo es un espíritu? Por más que usted zapatee, no le machaca la cabeza a nadie, eso es una tontería. Entonces, ¿cómo? Nosotros sí necesitamos ver que nuestra fe tenga fundamento. Yo me siento bien como todos ustedes cantándole al Señor. Yo puedo cantar todo el día. Yo me crié cantando. Mi mamá era muy buena cantante, contralto, clásica. Y eso cantaba todo el día. Y yo también aprendí a cantar todo el día. Y todavía lo hago. Pero yo tengo que entender qué es lo que me fortalece mi vida cristiana. Entonces yo tengo ya 62 años de ser bautizado. Y hasta aquí estoy bien. Dios me ha guardado. Quiere decir que la fe en la palabra sí te puede guardar hasta el fin. Y claro, en eso he tenido mi experiencia con Dios. He glorificado al Señor, he hablado en lenguas, todo. Pero es que hasta hablo en lengua porque la Biblia dice eso. Así que aún lo que vivo de esa área de la vida cristiana es porque la Biblia lo enseña. Si no, no tendría fundamento. Entonces, vamos a hablar esta tarde de renacer por la palabra, siendo renacidos por la palabra. Y creo que aquí empieza todo el problema, porque las personas se convierten y el que los orienta
casi le da a entender que él todavía no ha renacido. Le falta tal cosa, le falta bautizarse, le falta recibir el Espíritu Santo, le falta ser fiel, le falta ser santo, le falta total, le falta todo. Entonces, ¿cuándo se puede sentir salva una persona para vivir? Porque y no para. ¿En qué momento yo estoy salvo? El hermano Wickens, que era el presidente de la iglesia del Canadá, lo invitaron a una iglesia, entonces predicó sobre la venida del Señor. Y cuando terminó, el altar se llenó de personas. Casi todos los hermanos pasaron. Y el pastor lloraba de alegría. Gracias, hermano Wickens, usted no sabe la bendición. Hermano Wickens le dijo: hermano pastor, si el Señor hubiera venido ayer, ¿qué hubiera pasado con estos hermanos? Porque se ve que no estaban listos. Todos pasaron para alistarse. Y si un predicador de cualquiera de sus iglesias predica la venida del Señor y que hay que estar preparado, el altar se le llena. Eso va a la fija. Y el asunto es, entonces, ¿qué? No estaban preparados. ¿Cuándo estará usted preparado? ¿Cuándo estará usted seguro que si Cristo viene ahora, no se lo pilla fuera de base, no se lleva el bus vacío? Me parece que sin querer, nos han sembrado una debilidad en la fe, en que nosotros nunca estamos listos. No leí la Biblia hoy, no me arrodillé suficiente, no testifiqué, se me salió una palabrita raronga. Y entonces dígame, ¿cuándo cree usted que está uno listo por si Cristo viene? Porque no importa cuándo venga, usted estará como está ahora. Tendrá tentaciones, tendrá pensamientos. De pronto leyó medio capítulo y no un capítulo entero. De pronto ese día se levantó tarde y oró un ratico corriendo porque iba para el trabajo. Y si Cristo viene, ¿qué pasa? Fíjese usted lo grave que es. Cuando nosotros empezamos a evangelizar hace más de 60 años, uno de nuestros argumentos fuertes con la gente: señora, señor, ¿usted está listo? Si se muere hoy para entrar al cielo. O sea, uy, no, hijo, solo sabe uno cuando llegue allá. Porque eso lo querían los católicos. Y nosotros decíamos: no, señor, después de muerto no hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Usted tiene que estar seguro de esa hora. Y resulta que nosotros no estamos seguros ahora. Entonces, ¿qué nos pasó? Entonces, me parece que hemos puesto nuestra confianza en algo distinto, que antes nos daba seguridad y que ahora, ¿quién sabe? Si el Señor viniera, ¿quién sabe cuántos se irían ahora? Y hermanos, créanme que eso es muy grave. Porque ¿qué hago yo siendo evangélico, hasta maestro de escuela dominical, para tener una duda tan básica en la vida cristiana? De que si el Señor viene, ¿quién sabe si me voy? Porque vuestra fe y vuestra confianza tiene que estar fundada en la palabra de Dios y no en vosotros, ni en lo que sentís. No es lo que yo sienta. El hombre, sobre todo el latinoamericano, se fundamenta en lo que siente. Mano, ¿qué me pasa? Yo me siento. Mano, es que, oh, si yo dice, hermano, hoy sí sentí. Aleluya. Sentí. Bueno, es sabroso sentirse bien. Pero ¿y si no te sientes bien? Ustedes que son ya especialistas en los sistemas, esas computadoras, porque yo no soy del colegio de la computadora, yo, ella te sabe, H machete.
Ya con 74, imagínense. En mi época ni existía la televisión a colores, ni en blanco y negro, nada. Entonces me tocó aprender a trancas y a barrancas. Yo tengo una hija que es ingeniera de sistemas y una nieta también. Entonces esa me iba a enseñar, pero enseñar a un viejo de cosas serias. Entonces, bueno, papi, así. Me explicó. No, eso se me olvidó. A ver, Keila, papi, ya te enseñé. No, mija, no. Venga, eso no me quedó. Es que no podía escribir ni una carta porque usábamos máquinas de escribir y ya no había. Así que imagínense, ni una carta. Bueno, me enseñó y ya no se va ni tabular unos márgenes, nada. Entonces ya me aprendí a aprender Word y tal, ya Word. Esto ya está aprendido. Ya. Y entonces me puse a escribir un trabajo. Llevaba 7 páginas. Ya bien, ya 7 páginas escritas. Campeón. Álvaro, el almuerzo, mi mujer. Ya voy, mija. Almorcé, regresé. Ajá, y lo que escribí. Keila, ¿dónde está lo que escribí? ¿Qué hiciste, papi? No es que tal. Pero tú hiciste guardar. ¿Cómo? Guardar. No, ¿que guardar qué? Papi, tiene que poner guardar. ¿Qué quiere decir? Los 7. A empezar de nuevo, imagínense. 7 páginas. Entonces me di cuenta que esto tiene 2 memorias. ¿Cierto? Tiene la memoria RAM y tiene el disco duro. Entonces las cosas que pasan en la memoria RAM no quedan guardadas en el disco duro. Tengo que guardarlas. Eso pasa con el ser humano porque esa máquina está hecha como una imitación del ser humano. Tú tienes una vida superficial y una vida profunda. Y desgraciadamente tú crees que lo que pasa en la parte superficial es como tú eres, cuando en realidad tú eres es lo que está en el disco duro. Lo que tú nunca guardas no se recupera. Pero lo que guardas ahí, aunque lo borres, se recupera. ¿Sí o no? Bueno, entonces el salmista dice: Señor, ya no vas a salir más con nosotros. No nos serás propicio otra vez. Se te olvidó tener misericordia de nosotros. Has apartado con ira tus piedades. Uy, se sentía el hombre pero mal, ¿cierto? Eso es en la memoria RAM. Y él de pronto reacciona y hace clic. Dice, no, enfermedad mía es esta. Es decir, eso es como yo me siento superficialmente. Pero yo tengo en mi memoria guardada otra cosa. Entonces traeré a la memoria los días en que tú salías con nosotros delante del pueblo en fiesta, y empieza el hombre a recordar lo que verdaderamente era. Entonces el sentimiento es el área superficial del ser. Lo que es verdadero es lo que está dentro. Ustedes leen aquel poema famoso que se llama Canción de la Vida Profunda, de Porfirio Barba Jacob. Hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles. Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres. Hay días que tú te levantas y te sientes hasta rabioso y no te ha pasado nada. Te acabas de levantar. Eso no es verdad. Eso es una sensación. La verdad es lo que está dentro de ti.
haré memoria de lo que tengo en el disco duro. Yo no soy ese. Y creo que eso es lo que dice el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. ¿Cierto? Guardar. En mi corazón he guardado. En el disco duro he guardado tus dichos. Y cuando están los dichos en el disco duro, no voy a pecar contra Dios. Se lo digo, yo me crié en la iglesia. Nunca me tomé una cerveza. Nunca, yo nunca me tomé una cerveza. Nunca me fumé un cigarrillo. Nunca estuve en un prostíbulo. Nunca estuve en una discoteca. No sé yo de eso, nada. De un día salí con el hermano Julio Manjarres y llegamos como un San Andresito así, y una hermana. Entonces él habló con ella, iba a prestar unas sillas y unas cosas y tal, a un culto, y yo la miraba. Entonces cuando salimos, yo le dije, ¿quién es esa señora? Como él me conoce de muchos años, el tono y la cara que puso, se ve que le dijo a él, alerta, algo le está pasando. Entonces él se echó arriba y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque la Biblia dice que la mujer mala arrastra sus palabras. Esas que hablan como bobitas. Déjame decir, esas mujeres que, sobre todo las de Hollywood, casi todas hablan así. Parecen unas bobitas. Pero de bobitas no tienen un solo pelo. Y se echó arriba y me dijo, sí, esa señora era prostituta, está recién convertida. Yo digo, ella todavía arrastra sus palabras. ¿Y cómo aprendí yo eso? Si yo nunca estuve en un lugar así. Los proverbios de Salomón para dar sagacidad a los que nunca estuvieron en eso. Hermano, conocer la Escritura es algo extraordinario. Entonces es importante que esto ustedes le vean, es decir, lo profundamente importante que es. Hemos estado hablando aquí un poco de lo que son las traducciones y eso. No sé ustedes cuántos escriben algo, escriben algún artículo o algo que tiene que leer otro. Y cuando uno lo escribe, uno lo revisa para ver si uno ha repetido palabras, ¿cierto? Para ver si se vuelve mucha cacofonía repitiendo una palabra muchas veces. Entonces uno le busca una que no sea la misma, pero que sea sinónimo. El grupo, la gente, el pueblo, la multitud, los invitados. Entonces uno busca cambiarle para no decir siempre el grupo. Eso pasa con los traductores de la Biblia. El traductor de la Biblia no es que cambie, sino que a veces para no repetir la misma palabra, la cambia por otra. Pero como nosotros tenemos un concepto de lo que es la palabra de Dios, decimos, o sea, aquí dice esto es porque esto es diferente. Esto es distinto. Aquí dice esto y aquí dice esto. Resulta que en Primera de Pedro dice 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí dice que hemos sido renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Pero en Juan 3:3, el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Entonces, como estas dos palabras no parecen en castellano, no parecen la misma, aunque si usted la piensa, significan lo mismo. Renacer
y nacer otra vez es la misma experiencia. Renacer es nacer otra vez. Entonces dice, no es que cuando se bautiza es que nace otra vez. No, Pedro dice que hemos renacido por la palabra. Lo que quiere decir que en Juan 3:3 el agua es un símbolo que simboliza la palabra. La palabra que se usa en ambos es genao en griego, que significa nacer otra vez, ser generado otra vez, volver a ser. Entonces cuando yo digo, tienes que nacer otra vez, y Pedro dice, eso nos pasó por la palabra. Nos está diciendo cómo se consigue el nuevo nacimiento. Aunque aquí se traduce nacer otra vez y acá renacidos, si usted lo busca en el diccionario significan lo mismo. Lo uno es una frase, que es una paráfrasis, y aquí es una palabra nada más, pero significan lo mismo. Entonces, uno es renacido por la palabra, no por un rito, sino que somos renacidos por la palabra, porque leyendo los dos textos en el griego dicen lo mismo. No está como en castellano, que le cambiaron la terminología para no repetirla, sino que en griego se dice genao, anagenao. La palabra se le pone un prefijo para decir que es presente, es pasado, o es futuro, o es aoristo, o el tiempo verbal que sea. Pero es la misma palabra. Así que la experiencia de la que se está hablando en Juan 3:3 y en 1 de Pedro 1:23 es la misma experiencia. Y Pedro explica que eso sucede por la palabra de Dios. Así que nosotros somos renacidos por la palabra, no por un rito. Y creo que eso es una de las primeras cosas que tenemos que nosotros corregir. Porque dice, todavía no se ha bautizado. Yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo se me nota a mí que he nacido de nuevo? ¿Cómo se le notó a usted? Porque hoy dice, hermano, que él no se ha bautizado todavía. Sí, ¿y qué? Bueno, que algunos creen que si no se ha bautizado no ha nacido de nuevo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que son renacidos por la palabra. En el caso mío, yo me crié en la iglesia desde chiquito. Y iba todo bien hasta que... todo bien. Llegué a los 12 y me empezó a surgir una rebeldía rara. No me controlaba nadie. Yo seguí yendo a la iglesia, pero en la casa, hermano, qué problema. Y mi pobre mamá ya no sabía qué hacer y me pegaban y me castigaban y sin comida y no sé qué, nada. Alvarito no se soportaba en la casa. Eso duró como 7 meses, como 8 meses. Si tú preguntas en mi casa o si lees los libros que escribe mi primo, eso es de lo único que se acuerda de los 8 meses que pasé loco. Una noche me acosté a dormir. Ni me acordé que Dios existía. Eso llega uno cansado de jugar fútbol o de correr por ahí, se tira en la cama y así como está, se quedó dormido. Pero como Dios sí no se olvida de uno, gracias a Dios, yo soñé. Y en el sueño yo vi mi vida, la que había sido y la que iba a ser. Y me vi perdido con unos bandidos y haciendo barbaridades. Y terminé por allá en el basurero público, sentado en la basura. Ahí me vi yo. Y me vi una miseria muy grande. Me puse a llorar ahí, porque estaba frente a la cárcel modelo y era como una amenaza. Allá que vas a terminar. Y me puse a llorar ahí, sentado en la basura, me puse a llorar. Entonces me desperté y yo estaba llorando. Pero llorando, pero que no podía respirar.
Y con la una, seguro que Dios estaba parado ahí. Yo no lo veía, pero yo sé que estaba ahí. Y me estaba hablando. Me dijo, o te arrepientes hoy o te voy a dejar. Listo. No, espérate. Yo me arrepiento. ¿Cómo? Me arrepentí enseguida. Me arrodillé ahí. Estuve llorando hasta que me sentí bien. Yo de todos modos era un niño, así que yo apenas terminé ya, me sentí bien, me acosté, me quedé dormido. Al otro día yo era Alvarito otra vez. Pero yo había cambiado. No es que yo me propuse que me va a portar bien, que eso no está bien con mi mamá. No. Yo sencillamente me sentía distinto. Hasta los amigos, algunos vivían ahí enfrente. Vea, hasta el día de hoy, hace 60 años, no los he vuelto a ver nunca. Nunca, no sé qué se hicieron. Mi vida entera cambió, como dice el coro. Empecé a evangelizar, me salí con mi tía, veía los cultos, no sé. Alvarito se cambió de la noche a la mañana. Volví al colegio, todo. Pero ¿sabe qué? Yo no me había bautizado. Entonces la pregunta es, ¿quién me cambió así de bien si no me había bautizado? Ese periodo entre la noche que tuve esa experiencia y el día que me bauticé, ¿a quién le atribuyo yo ese cambio tan radical y positivo que pasó en mi vida? ¿A quién se lo atribuyo? Al diablo. No, es que usted no había nacido, no, eso fue el diablo que lo cambió. Y si yo preguntara aquí, casi todos tenemos esa experiencia. Y si le preguntara a los pastores, a unos pastores dicen, no lo bautizo hasta que no dé frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y a qué quiere referirse él? ¿Quién va a cambiar solo porque se esfuerce? Si por más que se esfuerce no puede agregarle un codo a su estatura. Algo le pasó. Y no se lo puedo atribuir al diablo porque el diablo no produce buenos frutos. Esos frutos los produce Dios. Dios me cambió. Eso quiere decir que algo sucede antes. Entonces la pregunta es esta. Porque uno va afianzando los argumentos en argumentos. Yo digo, bueno, es que, porque obviamente no puedo poner a predicar porque sí, nada más. Yo quiero tener razones. Si no, no lo hago. Y digo, bueno, esto del nacimiento es como la vida física. Porque Jesús le dio, yo te estoy llevando cosas naturales y tú no entiendes. ¿Qué tal si te explicara las espirituales? Yo digo, una señora quiere abortar y viene donde nosotros para que le aconsejemos si aborta o no aborta. ¿Cuántos días de embarazo debe tener para que usted diga, sí, hermana, aborto, eso no es nada? ¿Cuántos? ¿Usted cree en el aborto? Dígalo, ¿cree en el aborto sí o no? Están callados. Y ay, que usted sí cree en el aborto. ¿Usted cree en el aborto? ¿Usted cree que puede abortar? ¿Que se puede abortar? ¿Usted qué dice? No, ¿usted qué diría por usted misma? ¿Usted qué diría? ¿Sí o no? Vea, nosotros no creemos en el aborto. ¿Verdad? Ni de una semana. ¿Y por qué? ¿Por qué no creemos nosotros en el aborto? ¿Cuál es la razón por la que no creemos en el aborto? Tampoco nadie se atreve. Ellos son más cuidadosos. Porque nosotros creemos que apenas se concibe un niño, ya hay vida. Ya. Así que no se puede matar a ese niño, aunque tenga un día. Entonces, ¿cuándo comienza la vida? La noche que se dijo varón es concebido. ¿Cierto?
La vida comienza en el mismo momento en que se engendra. Así que ahí está el comienzo de la vida. Y en el mundo espiritual, ¿cuándo comienza ese engendro? Porque ese es un paralelo entre lo que pasa en el mundo natural y lo que pasa en el mundo espiritual. La Biblia dice que cuando se le predica el Evangelio a una persona y lo cree, ahí arranca la obra del Espíritu Santo en esa persona. Esa persona, porque la palabra nacer, usted puede creer que se refiere al momento del parto, pero no es el momento del parto. ¿Cuándo nace una sociedad? Vamos a hacer una fundación para los niños de la calle. ¿Cuándo nace? O si ustedes celebran los 60 o 70 años o 50 años de esta iglesia, ¿cuál día le ponen de nacimiento? Le ponen el día que bautizaron los primeros, el día que hicieron el templo. Yo voy cada rato a celebraciones. Hermano, yo recuerdo la primera vez que llegué aquí, no había ni un creyente. Estaba yo solito y mi esposa. Hoy no había empezado. No, ahí empezó, dice él. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Empezó o no empezó? Es decir, que ese día es el nacimiento. El día que él llegó y dijo, me voy a radicar aquí a predicar el Evangelio. Vamos a orar, mija. Venga, hijo, vamos a orar, que aquí vamos a fundar una iglesia. Ahí nació. Entonces, cuando uno usa las palabras y las restringe o las enmarca en un límite que no es válido, las palabras van a significar cosas muy distintas. Yo sí digo que mi niña nació el 9 de mayo. Pero la vida de ella no empezó el 9 de mayo. Yo ya tengo casi 75 años y no he cumplido 74. Pero mi mamá me tuvo 9 meses en el vientre, que yo no los cuento. Pero los tengo, ¿cierto? Lo que pasa es que uno cuenta nada más el día que nació para el público. Pero oculto al público yo viví 9 meses. Cuando nací ya casi tenía 1 año. Entonces, dependiendo de lo que nos estemos refiriendo, sí, el nacimiento puede ser, depende a lo que uno diga. Yo nací, dicen las tribus indígenas. Esta niña nació a la vida de mujer el día que tuvo la primera regla. Ese día nació. Pero como mujer, ella tenía 12, 13, 14 años. Entonces, dependiendo a qué me refiera, es posible que formemos una discusión interminable, pero no se trata de negar lo que pasa en cada etapa de la vida cristiana, sino ver en realidad dónde renace la persona, dónde nace la obra del Espíritu Santo en las personas. Vean, nosotros que somos pastores hemos tenido mucho esta experiencia. Un hombre llega y se entrega al Señor, y por él dice, hermano, ese señor era un pícaro. Sombra hacia esto y hacia el otro y hacia el otro. Y uno le dice a la gente, y usted lo viera, viene aquí en el día, pastor, esta noche hay culto. No, ¿y por qué no, pastor? Si debía haber culto todas las noches. ¿Y quién está en culto? Todas las noches. ¿Y de dónde le nació a él esa inquietud ahora por adorar a Dios, por estar en el culto? Descubrió un mundo nuevo, pero no se ha bautizado ni nada. Pero algo le está pasando.
Y se nota, es que se nota. Uno no, eso no es cuestión que tenemos que discutirlo. Ustedes todos son testigos de eso. A veces uno es una hermana, sobre todo las mujeres que como exteriormente se les nota mucho. Uno dice, oye, esa hermana cómo ha cambiado, parece una cristianita. Y eso que ni se ha bautizado. Eso lo hemos dicho muchos de nosotros. Y uno está como contento. Oye, esa mujer sí, cómo ha cambiado. La hubiera visto el día que llegó aquí, parecía una loca. Y ahora parece una señora. Eso es de lo que estamos hablando, que lo decimos todos. Hay que ubicarlo en la experiencia cristiana con su nombre propio. Eso es nacer otra vez, ese es el renacimiento. Y eso le pasa por la palabra. Eso no supone que no se tenga que bautizar. Le voy a explicar por qué. Los seres humanos tenemos dos elementos. Se los voy a poner como una comparación. ¿Cuántos saben lo que es cleptomanía? ¿Quién sabe qué es cleptomanía? ¿Ah? Es un ladrón compulsivo. Es una enfermedad. El hombre no resiste y se lleva esto, se lleva aquello. Eso es más cleptómano, un cleptómano. Roba compulsivamente. Entonces yo tengo una tienda y entra un joven cleptómano y se lleva un reloj que vale 30 millones. Y el hombre que tengo yo en la seguridad me dice, jefe, aquel muchacho que vaya agarró el Rolex que estaba aquí y se lo lleva. Dígame qué hacemos. Hombre, ese muchacho es hijo de una señora amiga. Él es cleptómano. Y me da dolor avergonzarlo aquí ahora. Y le perdono el robo. Digo, no, déjalo que se vaya. Pero él sigue siendo cleptómano, aunque yo lo perdone. Y regresa otro día y se lleva un anillo de diamante. Jefe, se lleva un anillo. Ay, no, déjalo. Pero ya después de 3 o 4 veces que lleva unos cuantos millones, digo, no, tráemelo acá. Y lo traen. Digo, mira, mijo, yo conozco a tu mamá y sé que tú eres cleptómano, pero me has robado mucho. Prométeme que si yo te pago el tratamiento psiquiátrico y psicológico, tú vas a ir y te vas a curar de... Ay, claro, señor, si es que yo pasa que no tengo plata, pero ¿cuánto desearía yo? ¿Usted sabe la vergüenza que paso? Listo. Vaya a tal calle, allá está el hombre. Y listo, yo me voy. Y me someto al programa. Y a los 3, 4 meses yo libre. Y llego allá, jefe, vine a dar las gracias. Usted no sabe cómo me siento. Se me quitó la cleptomanía, ya no tengo ganas de robar ni nada. Yo digo, bueno, ahora siéntate, porque tú me debes como 130 millones. Entonces, primero lo perdonó, pero seguía siendo cleptómano. Ahora lo curó, pero le está cobrando. Entonces, ¿qué necesita él para tener un nuevo principio? Que lo curen y que lo perdonen. Eso le pasa al pecador. Dios lo transforma, pero él debe. Él tiene deuda de los pecados cometidos. Él tiene una deuda grande. Para eso es el bautismo. El Señor dice, ya le cambié la naturaleza, pero usted tiene una deuda. Obedezca y bautice y le perdono los pecados. Él se bautiza. Pero la vida ya le había comenzado. Porque es independiente lo que yo debo de lo que yo soy. Pero ambas cosas tengo que arreglarlas. Porque debo lo que debo y me tiene que cambiar lo que soy. Entonces, de pronto esa incomprensión de para qué una cosa y para qué la otra, es la que a veces hace que uno sea como resistente. Pero no, somos renacidos por la palabra. La palabra es la que causa en nosotros la aparición de un nuevo ser, porque yo le pongo fe a la palabra.
así opera. Así que el Señor dice en su palabra que las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida. El que deja que esa palabra le entre, la cree, ella produce. Ella hace la obra que tiene que hacer y entonces se produce el nuevo ser. La Biblia nos dice a nosotros que la palabra es tan poderosa que por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra. Entonces, la palabra de Dios, y yo creo que quiero hacer una aclaración aquí, porque hermano, es que la gente escucha por televisión tantas cosas y las repite. Vea, ustedes son creyentes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ustedes no son creyentes de las Asambleas de Dios, ni de los menonitas, ni de Cas Luna, nada. Ustedes son creyentes aquí. Su maestro no está en la televisión, su maestro está aquí, ahí está el pastor. Y nosotros no podemos ir a la televisión para que me enseñe a decir lo que yo nunca me han enseñado. Porque entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer diferente a nosotros de ellos? Ellos tienen unas interpretaciones que parecen buenas, pero pregunte. Antes de ponerse a repetir, pregunte. Porque hay cosas que parecen lo mismo y no son. La Biblia dice que la palabra es poderosa, pero no la palabra cualquiera, sino la palabra de Dios. Entonces, como dice en la palabra, dígalo, hermano, dígalo. Lo que usted diga, dígalo, dígalo, dígalo. Confiéselo. Mentira, no pasa nada. No pasa nada. Le voy a regalar 100 millones. Pues siéntese a esperarlo porque de pie se va a cansar. Eso no es Biblia. Eso no es Biblia. La palabra de Dios es poderosa porque Dios es Dios. Y Él sustenta lo que dice. Y mi palabra es tan débil como débil soy yo. Entonces yo no puedo decir, lo que yo confiese pasa, no va a pasar. Por eso hay tanta frustración. Ahora, si usted repite lo que Dios dice, Dios se lo manda a decir, eso es otro cantar, no es su palabra. Es que usted es portador de la palabra ajena, que es distinto. Confiésalo con tu boca. No se deje engañar, eso no es verdad. Lo que la Biblia dice que se confiesa con la boca es que Jesucristo es el Señor. Si yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Él resucitó a los muertos, viviré. Pero no que todo lo que yo diga ya lo confesé y ya va a pasar. No. Eso está restringido a eso. Usted confiesa que Jesucristo es el Señor, pero tiene que confesarlo de verdad, verdad, porque ni siquiera diciendo eso le va a servir si no es de corazón. Entonces, la palabra de que estamos hablando es la palabra de Dios. El hermano esta mañana habló de budismo, eso no es cristianismo, sino budismo. La filosofía oriental tiene una creencia sobre la fe, sobre lo que es el poder del pensamiento positivo. Es una doctrina que es impía, no tiene nada que ver con el cristianismo. Ellos dicen, yo leí mucha filosofía oriental cuando estaba jovencito. Entonces un día estaba leyendo uno y decía, uno de los fundamentos principales de la vida es la fe. Digo, todo va bien, va bien. Tenga fe en Dios. Tenga fe en sí mismo. Tenga fe en el universo. Vea, hermanos, hay
hoy día una mistura de creencias. Eso se llama sincretismo religioso. Una mistura de creencias, y los cristianos la están repitiendo sin darse cuenta que eso es filosofía oriental, eso no es cristiano. Lo que usted diga, eso va a pasar. Amárrelo. Nada, ni que lo amarre. No va a pasar nada. Eso no es verdad. El Señor dice, pidan lo que quieran, ¿y quién lo hará? ¿Cómo? Ah, no, ¿qué pasó con la Biblia? ¿Quién lo hará? Yo lo haré. Jesús dice. Ustedes pidan creyendo y yo lo haré. No es que yo lo haga porque tenga fe. Yo creo y Dios lo hace. Entonces el oriental no, el oriental cree que él, por el poder del pensamiento positivo, crea las circunstancias. Entonces, yo he oído cultos en que el pastor dice eso. Yo lo he escuchado. De pronto ignorantemente, no por maldad, sino que él verdad ha oído eso y le sonó. Entonces él lo viene a decir pensando que así siembra fe en los hermanos. Él lo que está sembrando es fe en la fe. Y nosotros no tenemos fe en la fe. Nosotros creemos en un Dios que hace maravillas. Tú eres el Dios que hace maravillas. Nosotros creemos en Él y Él hace. Pero no nosotros. Nosotros nos atribuimos eso en el sentido de que Dios nos usa, claro. Ahí sí. Pero el poder, dice, este poder está en vasijas de barro. Para que el poder no sea nuestro, sino sea, eso dice, tenemos este tesoro en vaso de barro. Para que la gloria no sea nuestra, sino de Dios. Porque nosotros, para esto, ¿quién es suficiente? Nadie. Es Dios que nos hace. Hasta lo que somos lo hace el Señor. Entonces, es la palabra de Dios la que tiene el poder, no es nuestra palabra. Es posible que Dios me use a mí para decir lo que Él dice y se cumpla. Pero eso no quiere decir que yo tengo poder, eso quiere decir que Dios me usó a mí. Estoy utilizado. Entonces es importante, cuando nosotros predicamos, que entendamos eso. Yo recuerdo, porque yo empecé una iglesia, la primera iglesia que yo empecé en Barranquilla fue en el Bosque. Y en esa época el Bosque era un tugurísimo. Eso no había ni luz ni agua. Las casas estaban hechas de cartón, de palitos, de mangle. Eso era desastre. Entonces yo estaba estudiando, yo venía del colegio allá a predicar. Y un día, pues no había tenido tiempo de preparar el sermón. Entonces uno ya de por sí viene molesto porque no ha preparado. Y uno siente que debió preparar algo, pero no, ¿a qué hora? Y venía en ese bus, hermano, esos bajitos que uno va así y le duele la nuca así como, ay, como si le bajaran la autoestima. Y el uno te pisa y el otro te saca la camisa. Yo me bajé con la camisa así por fuera, pisoteado, estaba como molestico. Por gracia de Dios no le pegué a nadie, pero estaba malo. Entonces, pero tenía que ser el culto, y ya estaba anunciado, era la noche de culto. Y llegamos, vinieron las personas, el culto era nutrido. Yo estaba amargado, realmente. Me sentía mal. Pero me tocaba predicar. Así que yo abrí la Biblia y empecé a predicar. Pero con esa sensación, a ver cuándo termino rápido para acabar con este suplicio. Porque le tiré por aquí y el sermón no me salía.
Le tiré por acá, nada. Le tiré por aquí, nada. Que no podía yo encadenar unos pensamientos que yo sintiera que era un mensaje. Bueno, cuando pasaron como 15 a 20 minutos, yo dije, ya está bien, ya. El día que se pierde, se pierde. Pónganse de pies, hermanos. Se pusieron de pies. Y yo iba a decir, vamos a orar para despedir el culto. Y Dios me dijo, y no le vas a decir a nadie que se arrepienta, si se entrega a ver si quiere. ¿Y quién se va a entregar con este sermón tan malo? Esto son cosas que pasan en segundos. Así que otra vez yo iba a decir, y Dios me dijo otra vez, pero dile que a ver si alguien se arrepiente. Yo los miraba, yo no sé cuánto tiempo me tardé mirando, pero no fue mucho, porque es que estas son cosas que le pasan en la mente rápido. Al fin, ya yo tenía mi truquito de pastor, ¿te sabes? Truquito ahí, de culto especial. Digo, bueno, si alguno se quiere entregar al Señor, levante la mano allá. No me atreví a pasarlo aquí, si no pasa nadie. Levante la mano. 7 personas levantaron la mano y estaban llorando. ¿Qué pasa? Vamos a orar. Vinieron a entregarse al Señor. Pero hermano, yo estoy hablando de una época, yo tenía 15 años. En esa época, para que pasara uno al altar era un milagro. 7 era un hecatombe espiritual. Eso es imposible. El hermano Larsen llamaba cada 2 o 3 meses al altar porque la gente no pasaba. Ni sabían qué era eso. 7. Bueno, los que conocen a Barranquilla, ese culto está donde está ahora, en el 5 y 6, en la carretera de la Cordialidad. Y yo vivía donde está la sede nacional ahora, enfrente vivía yo. Eso está como a 2 buses. Hermano, me fui a pie. Yo no podía entender lo que había pasado. Y yo pensaba, pues, ¿cómo funciona esto? Ese sermón tan malo, porque es que era malo, hermano, eso no fue sermón. Entonces, ¿cómo se entregan 7 personas así? Oígame, eso me puso a mí a dar vueltas y vueltas, y yo, ya llegando por allá a la casa, yo me tardé más de 1 hora caminando. Dios me habló. Me dijo, Álvaro, yo quiero que entiendas, la gente no se entrega por tu oratoria. Yo respaldo mi palabra. Yo respaldo mi palabra. Entonces a veces el pastor se jacta. Yo he predicado y han pasado 10, 15, 20. ¿Y qué? Nadie viene a mí si yo no lo traigo. Lo cantamos pero no lo creemos. La gloria es para ti, todo el reconocimiento es para ti. Es para otro, es para él. Entonces, sí, la palabra es poderosa, pero la palabra del Señor, no la nuestra. Mano, el poder de la palabra. Sí, pero ¿de cuál palabra? Porque no es que la palabra tenga poder. Cuando uno habla del poder de la palabra del hombre, y los ejemplos que sacan es otro cuento. Que uno le dice a un niño, tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo, y lo convence que es malo y el niño se porta mal. Eso no es ningún poder. El poder sería que yo le diga, malo, pum, y se convirtiera en malo. Eso no es lo que pasa. Y eso sí es lo que pasa con la palabra de Dios. Si yo le dice, enmudece, y se queda mudo enseguida, ya está, listo, arreglado. Eso no le va pasando poquito a poquito. Entonces, son 2 cosas distintas. El poder de la palabra de Dios es un poder sobrenatural, extraordinario, milagroso. Entonces, cuando uno predica la palabra, las cosas pasan. Ahora me estaban aquí entrevistando. Estamos hablando pues del resultado, de por qué la gente no se convierte. Hermano, estamos usando muchos trucos. A ver, levante la mano. Diga conmigo. Esos son ejercicios psicológicos que se conocen. Tienen un cierto
una cierta influencia sobre las personas, pero eso no es lo que Dios nos mandó a hacer. Él cree que porque con el truco los hace mover, que se convirtieron. No, es un truco. Es un truco. Usted sabe lo que es que uno predique la palabra y no esté invitando y la gente empieza a correr para el altar. ¿Y quién lo llamó? Nadie. Eso sí me fascina a mí. Cuando uno tiene ni que empujarlos, nada, ni que insinuarles, es que algo les pasa. Algo está pasando. Pero hay que predicar la palabra de Dios. Es muy poderosa y hace lo que Dios la mandó a hacer. El sembrador salió a sembrar. Y la palabra es la buena semilla. Es decir, que la palabra es una semilla buena. No hay manera que la escritura sea mala. La palabra de Dios es buena. Siempre será buena. Así que ustedes salgan y siembren. Siembren. Ella cae en los terrenos, pero ella es buena, siempre buena. La palabra nunca va a fallar. Siembra la palabra, porque a eso nos mandó el Señor. Y trae fruto. En algunos terrenos buenos produce poco, pero bien, produce 30. En otros terrenos mejorcitos produce hasta 60. Pero claro, el banco que mejor paga ahora te paga el 5%. Eso es de cada 100 pesos, 5. ¿Cierto? Pero aquí no dice eso, aquí dice 30 por 1. Es decir, que eso es por cada uno 30, no 5 por 100. No es 30%, es 30 por 1. Si fueran 3 serían 300%. Si fueran 3 por 1 serían 300%. Aquí da, el regularcito da 30 por 1. El mejorcito da 60 por 1. Y el excelente da 100 por 1. Eso nadie lo va a pagar, nadie nunca. Eso solamente lo produce la palabra de Dios. Y si no es una pirámide. ¿O no? Así que hermanos, nuestro trabajo no es aprender trucos psicológicos. No es hacer programas impresionantes. Cuando yo diga, ¡sa!, tú explotas la bomba ya. ¡Pum! ¡Gloria a Dios! Y cuando yo diga sí, ustedes saben. Ahora que yo diga, ustedes reciben, enseguida, hablen en lenguas. ¿Tú crees que eso es nuevo? Eso lo estoy viendo yo que estaba niño. Yo he vivido por muchas partes y he escuchado muchos predicadores. Esas son las tonterías más grandes que yo he visto. Y uno engañarse con eso, hermano, perder el tiempo. Hasta que tú consigas personas que hagan eso, igual no te reciben el Espíritu Santo, los engañaste con un impresionismo. A ver, a la una, a la otra, ¡hablen lenguas, ahora! El día de Pentecostés, ¿quién dijo 1, 2, 3? Nadie. Inesperadamente, de repente, cuando nadie esperaba, ¡pum!, vino del cielo un estruendo. No haga trucos, que Dios no necesita trucos. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios y expresa su voluntad. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios y expresa su voluntad.
Cuando tú predicas lo que Dios dice, entonces ella se cree y se vuelve parte de la persona. Ve, hermanos, me gusta la paráfrasis que hace de Romanos 12 en Dios habla hoy. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. El nuevo pacto lo que enseña es eso, que yo voy a hacer la palabra de Dios parte de mi pensamiento. Voy a pensar con los pensamientos de Dios. ¿Qué esfuerzo necesita una computadora, hermanitas y hermanitos técnicos, para que usted le pregunte algo hundiéndole el clic para responder correctamente? ¿Qué esfuerzo necesita? No necesita ningún esfuerzo. El esfuerzo sería si tú quisieras que te respondiera otra cosa. Pero la computadora te contesta lo que tú le sembraste. Ella no tiene inteligencia, ella tiene memoria. Aun cuando multiplica, eso es memoria, eso no es inteligencia. Yo le puse que 4 por 4 era 16, entonces ella dice 4 por 4, 16. No, ya sabe multiplicar. No, ella está repitiendo lo que yo le sembré ahí. Entonces nadie se gloríe. Yo metí la palabra de Dios en mi corazón y la atesoré y la guardé. Y cuando me hacen clic, ¿qué voy a sacar? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mi vida cambió es porque se metió algo que no es mío allá, algo poderoso que no soy yo. Si usted me pide a mí que sea fiel, yo no puedo ser fiel, no importa lo que haga. Que sea santo, porque solo tú eres santo. ¿No dice eso? Tú no vas a ser santo nunca. Hermano, no, tú puedes llegar a ser santo, pero como Dios hace santo a la gente, no con tu esfuerzo. Por eso es que no es el qué, sino el cómo. ¿Cómo he sido fiel yo hasta aquí? Había un descendiente de Saúl. ¿Cómo se llamaba? A ver. ¿Cómo? Mefiboset, ese maestro de escuela dominical. Mefiboset. ¿Y cuál era el defecto de Mefiboset? Las piernas. Y unas piernas, dice, son horribles. Flacas, secas, torcidas. Pero el David le dijo, tú vas a tener un puesto aquí en la casa, en la mesa. Y ustedes saben cómo son esas mesas. Yo viví en Europa y esas mesas tienen unos faldones, porque les meten a veces un brasero abajo para que el calor se quede allí y uno esté calientito. Ustedes se acostumbran con una falda, como esto, así. Entonces tú te sientas en la mesa del rey y se te ve de aquí para arriba. Y el defecto, te lo tapan. Tapado. Te ves bonito. Hasta parece que no tuvieras defecto. Por eso cuando nos ven en Cristo, parece que ni tuviéramos defecto. Porque el defecto lo tapó la falda. Aleluya. Hermano, la palabra de Dios es algo especial. Es algo especial. Es decir, cuando nosotros somos cubiertos, somos llenos de la palabra, entonces la palabra produce el fruto y parece que yo pensara bien. Pero es que Dios piensa me usa el corazón para pensar con su palabra. Y si ustedes han vivido la vida cristiana
Muchas veces se habrán dado cuenta que en ciertos momentos que estuvieron a punto de hacer algo, vino un versículo. ¿Cierto? Y dice, como dijo José, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Uy, no. Mano, yo iba a hacer tal cosa y me vino la escritura. Y yo digo, uy, no, yo no soy capaz. ¿Y por qué no eres capaz? Porque Dios te trajo a la memoria lo que está ahí, guardado en tu corazón. Así que, así es como la palabra, no es que sea mística, no es que sea una cosa como rara, spooky, no. Es que ella llena nuestro corazón y cuando la necesitamos, ¡blup!, pasa a la memoria RAM y dice, hey, lo que tienes guardado en memoria en el disco duro dice esto, cuidadito. Uy, no pecaré contra mi Dios. Entonces, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. La palabra de Dios habite en vuestros corazones. Nosotros necesitamos ser transformados y la palabra trae principios y los principios transforman. Los principios de Dios son poderosos y transforman la vida. Nosotros empezamos a cambiar cuando la palabra empieza a anidarse en nuestros corazones. El nuevo pacto está fundamentado en eso, en que primero me cambia en el corazón. Hablando esta mañana de la Escritura, porque muchos hermanos repiten la Biblia como si ellos no pensaran. Engañoso es el corazón. ¿Cómo? ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién qué? Y yo te pregunto, ¿tú tienes un corazón engañoso y perverso? Ah, no, la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón. Ese es el corazón del impío, porque ese libro está hablando de hombre natural. Pero la Biblia dice que en el nuevo pacto, lo primerito, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así que ese corazón perverso a mí me lo quitaron hace rato. ¿Cómo voy a decir que el cristiano tiene un corazón perverso y engañoso? Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Yo no tengo un corazón perverso y engañoso. Me dieron un corazón nuevo. Es que lo cantamos, pero yo sé como que nosotros no queremos lo que cantamos. Dame un nuevo corazón. Un nuevo corazón, no el mismo viejo. Y les daré un espíritu nuevo, recto. Y no se pongan a colgar los versículos en la casa, en la pared. Dice la Biblia, ya no más en tablas de piedra, cuélgueselo en el corazón. Escribiré mis leyes en el corazón de ellos. Hay mucha gente que lo llevan hasta como los católicos, colgado aquí como el escapulario. Así hacían los judíos. Llevaban eso aquí colgado en las paredes, colgado en la casa, y eran más impíos que otra cosa. Dice, no, vamos a cambiar el método. No escribiré más mis leyes en las tablas de piedra, sino las escribiré en el corazón. Y voy a estar en medio de ellos. Porque Israel, cuando dice que, como eso es lo que explicamos esta mañana, cuando la Biblia dice que Israel estaba en medio de ellos, no era como ahora, estaba en medio en el tabernáculo. Pero ahora no está en el tabernáculo. O sí está, pero el tabernáculo somos nosotros. Esa es la diferencia. Entonces, ahora Dios está aquí en medio de nosotros, en medio de nosotros. Aquí, no está en el tabernáculo, allá. Ese es el cambio que hemos tenido. Y eso es lo que es renacer por la palabra. Nos han sembrado la palabra en el corazón. Cuando la creemos, ¡zas! Y ella empieza, y hermano, riégala todos los días.
Vea, hay versículos, si usted me escucha cuando yo predico, a veces yo no cito Mateo tal, Lucas no sé qué, pero usted subraya en una libreta todas las frases que le parezcan versículos y después búsquelas en la concordancia y verá cuántos versículos los predicadores citamos mientras estamos predicando. Porque nosotros estamos llenos de eso. Aunque no citemos el libro y el capítulo, los estamos citando, es decir, los versículos están saliendo. Versículos que hace ni se acuerdan si se lo sabía. Yo prediqué un sermón y leí un versículo. Y le pasará como el que tiene hambre y sueña que come y se despierta y está hambriento. Y como el que tiene sed y sueña que bebe y está sediento. Y una vez dice, no, es un versículo. Claro. La cama es muy corta y la sábana es muy angosta. Y es un versículo. Claro. Los hijos están para nacer y la que tiene que dar a luz no tiene fuerzas. ¿Es un versículo? Claro. Entonces la persona no conoce la Escritura. Por eso cuando viene el momento, no tienen dónde echar mano, no tienen recursos. Porque en mi corazón he guardado tus dichos. Guárdalos ahí. Y no te preocupes que el Señor dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo recordará. Todas las cosas. No es que te las enseñe eso, te recordará. Recordar es lo que uno tiene y se le ha olvidado, pero se lo recuerda. Epa, recuerda esto. Amén. Qué bueno es recibir la palabra y el impacto, el efecto de la palabra. Ser renacido por la palabra. Estoy seguro que si nosotros sembramos esa palabra, el milagro que nosotros a veces le exigimos a las personas va a suceder sin exigírselos. Porque a mí no me lo exigieron. Yo empecé a predicar a los 13 de una vez. Y ni me invitaron ni eso. Me fui yo me iba a facultad aún. Y me iba con ella a repartir. Yo repartía el himnario o lo que sea en el culto. Arreglaba las bancas y yo estaba contento. Algo me pasó. Y desde todo estoy contento. Yo voy a ser un viejo contento. Un cadáver feliz. Qué bueno es ser transformados por la palabra, ser renacidos, nacer otra vez, ser otra persona. No es por el esfuerzo, es que, hermano, si verdad recibes la palabra de Cristo, algo va a pasar en la persona, un milagro, se lo aseguro. Dios les bendiga.